¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, aunque sabemos que algo anda mal, terminamos haciéndolo de nuevo? A veces incluso parece una trampa. Todo comienza con ese sentimiento de culpa que llega justo después de cometer un error. En el momento sientes el peso, prometes que no lo volverás a hacer nunca más, pero días o semanas después, ahí estás, cayendo en la misma trampa. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo que parece imposible de romper. Si has pasado por esto, debes saber que no estás solo. Este tipo de situación le sucede a mucha gente. Pensemos en un ejemplo, imaginemos un niño que sabe que no puede comer dulces antes de cenar. Ella escucha esto de sus padres todo el tiempo. Pero un día encuentra un caramelo en la mesa de la cocina. Aunque sabe que está mal, piensa, solo un caramelo, no hace daño. Y come. Luego viene esa vocecita interior que dice, sabía que no debería haber hecho eso. Aparece la culpa, ella promete no volver a hacerlo. Pero, al día siguiente, el caramelo vuelve a estar ahí, y la tentación vuelve con fuerza. Este ciclo se repite y lo que comienza como un pequeño desliz puede convertirse en un hábito difícil de controlar. ¿Por qué insistimos en los mismos errores? Esto es algo que afecta no solo a pequeñas situaciones cotidianas, como comer un dulce antes de cenar, sino también a cosas más grandes, como las decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual. Cuando continuamos haciendo lo que sabemos que está mal, nos desviamos cada vez más del camino que Dios planeó para nosotros. Las consecuencias de esto pueden ser mucho más graves y profundas de lo que imaginamos. Pero ¿cómo podemos salir de este ciclo? ¿Cómo podemos ganar esta batalla contra nuestros propios errores? La respuesta está en reconocer la trampa antes de caer en ella. En este texto comprenderemos juntos los peligros de insistir en los mismos errores y, lo más importante, cómo encontrar una salida. Primero, necesitamos acercarnos más a Dios. Cuanto más cerca estemos de Él, más fuerzas tendremos para resistir las tentaciones. Esto significa orar, leer la Biblia, escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Cuando estamos lejos de Dios, es como si camináramos por un camino oscuro, sin saber a dónde vamos. Pero, cuando estamos cerca, es como si una luz iluminara nuestro camino y se vuelve más fácil ver las trampas que tenemos delante. La Biblia compara el pecado con el veneno. Pensemos en cómo funciona el veneno, no mata de golpe, sino que nos infecta poco a poco, hasta que, cuando nos damos cuenta, ya estamos débiles y enfermos. El pecado es así. Al principio puede parecer inofensivo, como un pequeño error aquí y allá. Pero, con el tiempo, corroe nuestra alma, alejándonos de Dios, hasta sentirnos perdidos. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nadie es inmune. Todos, en algún momento, cometemos errores y nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué es el pecado? En resumen, es desobedecer a Dios. Es como si le dijéramos, sé lo que es mejor para mí, no necesito seguir tus reglas. Parece fuerte, pero eso es exactamente lo que sucede cuando elegimos el camino equivocado. Es como un niño que desobedece a sus padres pensando que sabe que es lo mejor. Pero al final siempre acaba herido. El mayor problema surge cuando este error se repite tantas veces que se convierte en un hábito. Y, como todo el mundo sabe, los hábitos son difíciles de cambiar. Piensa en cuántas veces has intentado cambiar algo en tu vida, como despertarte más temprano, comer más sano o ser más paciente. No es fácil, ¿verdad? Y cuando se trata de pecado, puede ser aún más difícil, porque estamos lidiando con algo que afecta nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es tan importante entender qué puede pasar cuando insistimos en los mismos errores. El pecado nos aleja de Dios, y cuanto más lejos estamos de Él, más difícil es escuchar su voz, sentir su presencia y seguir sus caminos. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Pero para ello necesitamos reconocer nuestros errores, pedir perdón y hacer un verdadero esfuerzo por cambiar. Entonces, si sientes que estás atrapado en un ciclo de errores, recuerda que hay una salida. Acércate a Dios, pídele ayuda y poco a poco, te darás cuenta de que es posible romper este ciclo y vivir una vida más plena y con más propósito. Al fin y al cabo todos cometemos errores, pero lo importante es no dejar de intentar mejorar,
con la ayuda de Dios. Cada vez que cedemos a la tentación, es como si estuviéramos alimentando un mal hábito que se vuelve cada vez más fuerte dentro de nosotros. Y mira, no me refiero a esos errores tontos que todo el mundo comete de vez en cuando. Somos humanos, ¿verdad? Sucede. De lo que quiero hablar aquí es de cuando hacemos algo mal a propósito, aunque sabemos que no deberíamos hacerlo. Conoce ese pensamiento de sé que está mal, pero lo haré de todos modos. Esta es una señal de que estamos eligiendo conscientemente actuar en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El pecado no es solo una lista de haz esto o no hagas aquello. De hecho, el pecado es cualquier cosa que nos aleja de Dios. Puede ser una acción, un pensamiento o incluso no hacer algo que sabemos que debemos hacer. Lo importante es entender que el pecado daña nuestra relación con Dios. Él nos separa de Él, y eso es lo que debemos evitar. El apóstol Pablo, quien fue uno de los grandes líderes del cristianismo, explicó esta lucha que sentimos allí en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versos 15 al 20. Dijo más o menos así: no entiendo lo que estoy haciendo, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero hacer. Parece que el pecado dentro de mí es el que lo hace. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que incluso cuando queremos hacer lo correcto, a veces, sin querer, terminamos haciendo lo contrario. Parece confuso, ¿verdad? Pero se refería a esta batalla que se libra en nuestro interior. Por un lado, nuestro espíritu quiere agradar a Dios, por el otro, nuestra naturaleza humana, que acaba llevándonos al error. Este pasaje de la Biblia muestra exactamente cómo el pecado puede convertirse en un ciclo que nos atrapa. Incluso cuando queremos hacer el bien, a menudo nos encontramos haciendo lo contrario, y esto puede convertirse en una lucha diaria. Es como si siempre hubiera una batalla dentro de nosotros, entre el deseo de hacer lo que agrada a Dios y esa parte de nosotros que insiste en hacer lo que está mal. Por eso es tan importante estar siempre atentos, buscar la fuerza en Dios y no dejar que el pecado domine nuestra vida. Después de todo, aunque sea difícil, con la ayuda de Dios podemos ganar esta batalla y vivir una vida más feliz y cerca de Él. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta: ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste al superar un error que siempre cometiste? Escribe en los comentarios. Y si estás disfrutando el vídeo, no olvides darle me gusta. Ahora, volvamos al tema. Comprender qué es el pecado es el primer paso para poder luchar contra él. Cuando nos damos cuenta de que tenemos una tendencia natural a cometer errores, se vuelve más fácil ser conscientes y pedir ayuda a Dios para resistir las tentaciones. Recuerde que darnos cuenta de que estamos cometiendo un error no debe entristecernos ni desesperarnos, sino más bien motivarnos a buscar el perdón y la gracia de Dios, que siempre están disponibles cuando nos arrepentimos verdaderamente. Una de las primeras cosas que pasa cuando seguimos cometiendo el mismo error es que, poco a poco, perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Es como si nuestro radar se debilitara y ya no pudiéramos percibir lo que está bien o mal, ni escuchar la voz de Dios con claridad. Imagínate que entras a una habitación con un olor muy fuerte y mal. Al principio es insoportable, ¿verdad? Lo sientes y hasta haces una mueca, tus sentidos están en alerta. Pero al cabo de un rato sucede algo extraño, ya no lo hueles. Tu nariz se acostumbra. Esto es lo que sucede con el pecado en nuestras vidas. Al principio nuestra conciencia grita, nos sentimos mal e incómodos, al darnos cuenta de que algo anda mal. Pero, si seguimos ignorando estas señales y persistimos en cometer errores, con el tiempo nos acostumbraremos. Lo que antes nos incomodaba e incluso nos entristecía empieza a parecer normal. Y lo que antes nos causaba arrepentimiento, ya no lo notamos. Esto es peligroso, porque nuestra conciencia se duerme. Por eso es tan importante tener cuidado, para no dejar que el pecado se apodere de nosotros y nos separe de Dios. Mire, en Efesios 4 y 19, la Biblia habla de algo muy importante. Ella dice que cuando perdemos la sensibilidad, es decir, la capacidad de sentir lo que está bien y lo que está mal, terminamos cayendo en conductas malas y pecaminosas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Cuanto más cometemos errores, más fácil es seguir cometiéndolos. Parece un ciclo que solo empeora. Esta pérdida de sensibilidad espiritual puede manifestarse de muchas maneras en nuestra vida. Por ejemplo, cosas que antes pensábamos que estaban mal de repente empiezan a parecer normales. Es posible que empecemos a hablar de una manera que antes evitamos o que veamos cosas que antes nos hacían sentir mal.
Nuestras conversaciones también pueden cambiar, volviéndose más conectadas con el mundo y menos con Dios y su palabra. Otra cosa que puede pasar cuando perdemos esta sensibilidad es que comenzamos a perder el respeto a Dios y a las cosas sagradas. La oración puede convertirse en algo automático, sin emoción. Leer la Biblia puede convertirse simplemente en una tarea y dejar de ser algo especial. Esto es peligroso, porque empezamos a justificar nuestros errores diciendo, todo el mundo hace esto, no es tan grave. Dios lo entenderá. Y así, nos alejamos cada vez más de Dios, sin siquiera darnos cuenta. El profeta Isaías también habla de esto en Isaías 5:20, diciendo, «Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que convierten las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que hacen lo amargo dulce y lo dulce amargo». Cuando perdemos esta sensibilidad, corremos el riesgo de invertir nuestros valores, pensando que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. Pero hay una buena noticia, así como un músico puede afinar su instrumento que está desafinado, nuestra sensibilidad espiritual puede recuperarse. Con la ayuda de Dios, podemos volver a sentir y saber lo que está bien y lo que está mal, acercándonos a Él y reparando nuestras vidas. Mire, nuestra sensibilidad espiritual, esa capacidad de sentir lo que está bien y lo que está mal, se puede sintonizar a través de algo muy simple, la oración y la lectura de la Biblia. Es como cuando entrenamos un músculo, cuanto más lo hacemos, más fuerte se vuelve. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a pensar de una manera nueva. En Romanos 12:2, Pablo nos dice algo realmente genial: no sigáis los caminos del mundo, sino dejad que Dios transforme vuestras mentes. De esta manera podremos entender lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Pero, para volver a sentir las cosas bien, se requiere esfuerzo y un poco de disciplina. Puede parecer extraño al principio, porque empezamos a notar errores que antes ni siquiera notábamos. Pero esta transformación vale mucho la pena, porque nos acercará a Dios. Ahora bien, hay algo grave también: cuando seguimos pecando, aunque sepamos que está mal, nuestra fe se debilita. Es como si la fe fuera un trozo de metal que, poco a poco, se oxida. La fe es la base de nuestra vida con Dios, pero si lo desobedecemos todo el tiempo, se vuelve difícil confiar verdaderamente en Él. Es como intentar caminar en dos direcciones al mismo tiempo: por un lado decimos que amamos a Dios, pero por el otro desobedecemos. Esto hace que nos alejemos cada vez más de Dios. Lo más importante es saber que, con esfuerzo y la ayuda de Dios, podemos avanzar en la dirección correcta. Imaginemos que estamos tratando de seguir un camino, pero al mismo tiempo seguimos haciendo cosas que sabemos que no agradan a Dios. Es como si dentro de nosotros hubiera una lucha entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. Esta batalla puede terminar debilitando nuestra fe, ¿sabes? En Santiago 1:6-8, la Biblia dice que cuando le pedimos algo a Dios, debemos creer verdaderamente, sin dudar. Quien duda es como una ola en el mar, que va y viene, sin dirección. Esto le sucede a nuestra fe cuando estamos divididos entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando nos quedamos atrapados en esta contradicción, nuestra fe comienza a debilitarse. Incluso podemos empezar a dudar de si Dios realmente cumplirá sus promesas. Nuestras oraciones pueden volverse menos fuertes porque en el fondo tenemos miedo de que Él no esté escuchando. Luego, poco a poco, empezamos a confiar en otras cosas, como el dinero, las personas o incluso nuestras propias capacidades, y esto es peligroso. Estas cosas son pasajeras y pueden fallar. Cuando nuestra fe se debilita, podemos terminar pensando mal acerca de Dios. Algunos pueden empezar a pensar que Él es muy duro, como si siempre estuviera dispuesto a castigarnos, y eso no es cierto. Dios es un Padre amoroso. Pero, por otro lado, tampoco podemos pensar que a Él no le importa lo que hacemos mal, porque a Él sí le importa. Dios nos ama tanto que quiere ayudarnos a vivir de la mejor manera posible. Mira, el apóstol Pablo habla de algo muy importante: nuestra fe necesita ser fuerte. En Efesios 6:16, dice que debemos usar el escudo de la fe para protegernos de todas las cosas malas que el enemigo intenta arrojarnos. Cuando nuestra fe se debilita, es como si abriéramos una puerta para que dudas, miedos y preocupaciones entren en nuestro corazón. Y luego, nos volvemos más vulnerables. Pero la buena noticia es que incluso cuando nuestra fe no es tan fuerte, Dios sigue siendo fiel. Esto es lo que Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negar quién es.
Dios nunca nos abandona, incluso cuando tropezamos. Para fortalecer nuestra fe, debemos volver a hacer cosas que nos acerquen a Dios, orar, leer la Biblia y pasar tiempo con otras personas que también creen en Él. Además, recordar las ocasiones en las que Dios ha sido fiel en el pasado, tanto en nuestras vidas como en la historia, puede darnos más confianza. Y es esencial que nos arrepintamos de nuestros errores y busquemos la ayuda de Dios para restaurarnos. Ahora, cuando nuestra fe se debilita y nos alejamos de Dios, es como si estuviéramos construyendo un muro entre nosotros y Él. Cada vez que pecamos, es como si añadiéramos otro ladrillo a ese muro. Esto puede separarnos de Dios, como dice Isaías 59, 2, vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Por lo tanto, es importante tener cuidado de no dejar que este muro crezca. Imagina que estás jugando con un amigo, de repente, empiezas a alejarte de él. Tu amigo no se mueve, pero tú sigues alejándote, hasta que resulta difícil oír o ver lo que dice. Esto es más o menos lo que sucede cuando pecamos. Dios siempre está ahí, lleno de amor, pero somos nosotros los que nos alejamos de Él, como dice la Biblia. Cuando pecamos, creamos una barrera que nos impide sentir todo el amor y el cuidado de Dios. Esta separación nos hace sentir que falta algo. Ese consuelo y paz que sabemos que proviene de estar con Dios desaparece gradualmente. Orar parece difícil, como si nadie estuviera escuchando, y leer la Biblia, que antes era agradable, se vuelve aburrido. A veces incluso evitamos hablar con amigos que nos recuerdan a Dios, o dejamos de ir a la iglesia, como si nos escondiéramos. Esto recuerda la historia de Adán y Eva, quienes se escondieron de Dios después de cometer su primer pecado. Y lo más complicado es que cuanto más nos sentimos de Dios, más difícil nos parece volver. Es como nadar contra corriente, cada vez que nos alejamos, el regreso parece más complicado. Podemos empezar a pensar que Dios no quiere que regresemos o que no merecemos su amor. Incluso podemos empezar a ver a Dios como un juez enojado, en lugar de un padre que nos ama y quiere vernos bien. Pero es importante recordar, Dios nunca deja de amarnos, incluso cuando estamos lejos. Y Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente, si decidimos regresar. Imaginemos lo siguiente, por muy lejos que te hayas alejado de alguien que te ama, esa persona siempre tendrá los brazos abiertos para recibirte de nuevo, ¿no? Es exactamente así con Dios. La Biblia nos cuenta una historia en Lucas, capítulo 15, sobre un hijo que se fue de casa, pero luego se dio cuenta de que había cometido un error y decidió regresar. Cuando el padre, que representa a Dios, vio a su hijo desde lejos, no esperó quieto, corrió a abrazar a su hijo. Esto muestra cuán feliz es Dios cuando regresamos a Él. Pero para acercarnos a Dios, debemos dar el primer paso. Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, dice que si nos acercamos a Dios, Él también se acercará a nosotros. Esto significa que cuando verdaderamente nos arrepentimos, confesamos nuestros errores y decidimos hacer lo correcto, Dios nos recibe con alegría. El amor de Dios nunca cambia, incluso si nos alejamos. Él siempre está esperando que regresemos. Ahora, cuando nos alejamos de Dios a causa del pecado, hay un vacío en nuestro corazón, como un espacio que necesita ser llenado. ¿Y sabes qué pasa cuando algo está vacío? Termina llenándose de otras cosas. Desafortunadamente, este vacío muchas veces se llena de cosas malas, que nos alejan más de Dios. Tal vez empecemos a salir con personas que nos alientan a hacer lo que está mal o que no nos ayudan a ser mejores. A veces empezamos a mirar cosas, escuchar música o leer cosas que alimentan estos deseos equivocados. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Corintios 3 y 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto significa que estar rodeado de cosas o personas que nos empujan hacia lo que está mal puede impedirnos regresar a Dios. Pero la buena noticia es que el camino de regreso siempre está abierto. Dios siempre está listo para recibirnos nuevamente si realmente queremos cambiar. Cuando nuestra fe se debilita, es como si estuviéramos más abiertos a las cosas malas, como una persona enferma que tiene más probabilidades de contraer la gripe. Esta debilidad nos hace más influenciados por ideas y comportamientos que no son buenos para nuestra vida con Dios. A veces comenzamos a creer cosas que no están en línea con la Biblia o cuestionamos lo que alguna vez pensamos que era importante. Incluso podemos empezar a pensar que es normal hacer cosas que antes sabíamos que estaban mal.
Además, es posible que nos importen más cosas como el dinero y la fama que lo que Dios nos enseña. Es como si intercambiáramos lo realmente importante por cosas que solo aportan un placer temporal. Pablo, en Romanos 12, 2, nos advierte que no nos conformemos con el modo del mundo, sino que transformemos nuestra mente y nuestro corazón. Si no tenemos cuidado, estas malas influencias pueden alejarnos más de Dios, creando un ciclo difícil de romper.